¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente separa a los grandes inversores del resto? La mayoría de la gente en Wall Street cree que el éxito proviene de la inteligencia bruta, de los modelos más avanzados o de las computadoras más rápidas. Llenan habitaciones con genios recién salidos de las mejores universidades, rodeados de pantallas parpadeantes y hojas de cálculo interminables. Pero después de 60 años de ver cómo se construyen y destruyen fortunas, puedo decir con total convicción, el factor decisivo no es la capacidad intelectual. Está en el temperamento. Y hoy, en 2026, mi instinto me dice algo que no puedo ignorar. Durante meses, la gente me ha estado preguntando por qué Berkshire Hathaway ha estado reduciendo sistemáticamente sus tenencias de tecnología. Miran los titulares, escuchan a los expertos en la televisión especulando sobre mis motivaciones y analizan nuestros informes trimestrales, notando que nuestras acciones disminuyen con cada publicación. Algunos dicen que he perdido mi toque, otros dicen que no entiendo la nueva economía. Incluso me sugirieron que, a mis 95 años, ya debería haberme jubilado. Pero lo que no entienden es simple, no vendo por miedo. No vendo porque no reconozco el valor de lo que estas empresas han construido. No vendo porque crea que el mundo está al borde del colapso. Estoy vendiendo porque los números dejan de tener sentido y, cuando eso sucede, es hora de dejar de emitir cheques. Para entender el presente es necesario retroceder al pasado. En 1965, me hice cargo de una fábrica textil en quiebra en New Bedford, Massachusetts. El nombre de la empresa era Berkshire Hathaway y en ese momento todos pensaban que estaba loco. El sector textil estaba muriendo, asfixiado por la competencia extranjera, con márgenes ajustados y una necesidad constante de inversión solo para mantenerse en el juego. Pero vi algo que otros no vieron, una plataforma para asignar capital de una manera que genere retornos exponenciales durante décadas. Las operaciones textiles por sí solas nunca nos harían ricos, eso fue obvio desde el principio. Pero el flujo de caja y la estructura corporativa de la empresa me dieron la base para realizar inversiones que cambiarían todo. La gran lección fue nunca predecir qué sectores o tecnologías dominarían el futuro. La clave siempre ha sido pagar el precio correcto por empresas de calidad y conservarlas mientras los fundamentos lo justifiquen. Aprendí esto de mi mentor, Benjamin Graham, en la Columbia Business School a principios de los años 50. Fue el padre de la inversión en valor y su libro El inversor inteligente transformó mi visión del mercado. Graham me enseñó que invertir sabiamente es actuar como un emprendedor. Habló del margen de seguridad, la idea de pagar siempre mucho menos de lo que vale algo para protegerse de errores de juicio y acontecimientos imprevistos. Sobre todo, me mostró la diferencia entre precio y valor. El precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Son cosas distintas, aunque el mercado muchas veces las confunde. Un certificado de acciones no es solo una hoja de papel o un número en una pantalla. Representa una participación en un negocio real, con activos, empleados, productos y clientes. El trabajo del inversor es calcular cuánto vale este negocio y comprarlo solo cuando el precio esté significativamente por debajo de ese valor. En lo que respecta a la tecnología, lo admito libremente, llegué tarde a la fiesta. Charlie Munger, mi difunto socio y amigo, y yo reconocemos que cometimos un error al no invertir en Google cuando tuvimos la oportunidad. Dentro de Geico vimos en la práctica lo efectiva que era la publicidad de Google, pagábamos entre $10 y $11 por clic, y cada uno de ellos se convertía en nuevos clientes de seguros, con retornos reales. Las ventajas competitivas eran claras, pero como solía decir Charlie, nos quedamos al margen mientras una de las empresas más grandes de nuestra generación crecía sin nosotros. Esta frustración me acompañó durante años. Repetí lo que pasó esa noche, reprendiéndome por ser demasiado cauteloso, estancado en mis viejos patrones de pensamiento. Aquí había una empresa que cumplía con todos mis criterios, posición competitiva sólida, altos retornos sobre el capital, ingresos recurrentes y efectos de red que fortalecieron el negocio con el tiempo. Y lo dejé ir. Entonces, cuando surgió la oportunidad de invertir en Apple en 2016, estaba decidido a no repetir el mismo error. Y te lo puedo garantizar, Apple era todo lo que estaba buscando. No era solo una empresa de tecnología en el sentido tradicional.
Era un gigante de productos de consumo, con una base de clientes más leal que cualquier otro en el planeta. La gente no compraba productos Apple, los amaba. Se identificaron con la marca de una manera que me recordó a empresas como Coca-Cola y See's Candies, negocios que admiré y poseí durante décadas. Piense en lo que construyó Apple, un ecosistema integrado de dispositivos y servicios, clientes que cambiaban de iPhone religiosamente cada 2 años, un segmento de servicios que genera ingresos recurrentes a partir de música, almacenamiento, pagos y aplicaciones. Una marca que dominó los mercados de todo el mundo, cobrando precios superiores. No era solo una empresa de tecnología, era una franquicia de consumo. ¿Y la evaluación? Cuando empezamos a comprar acciones de Apple, las acciones se cotizaban a aproximadamente 10 veces las ganancias. 10 veces el beneficio para una empresa con el poder de marca, la generación de efectivo y las perspectivas de crecimiento de Apple. Fue una oportunidad que solo se presenta una vez por década. Y lo aprovechamos al máximo. Nuestro equipo, inicialmente dirigido por Todd Combs y Chad Waskor, empezó a acumular acciones. A medida que el puesto creció y me familiaricé más con el negocio, yo mismo aumenté nuestra participación. Compró trimestre tras trimestre, construyendo lo que se convertiría en la posición individual más grande en la historia de Berkshire. En los años siguientes, la inversión en Apple resultó ser una de las más exitosas que jamás hayamos hecho. La posición valía más de $100,000 millones en su punto máximo, lo que representa casi la mitad de toda nuestra cartera de acciones. Los retornos fueron extraordinarios. Ganábamos más dinero con Apple en un solo año que con muchas de nuestras otras inversiones juntas. Internet ha transformado industrias enteras en tan solo unas pocas décadas y la inteligencia artificial bien podría hacer lo mismo. Pero aquí está la diferencia crucial, el potencial de una tecnología no es lo mismo que el retorno de una inversión. Quizás creas firmemente que la IA redefinirá la economía global, y yo no estaría en desacuerdo. Lo que me cuestiono es si este futuro ya está tasado a los valores actuales. Cuando hoy analizamos las valoraciones de las empresas de tecnología, no solo pagamos por lo que son, sino por lo que esperamos que sean. Y esta expectativa no es solo optimista, es casi religiosa. Los múltiplos que vemos hoy suponen que estas empresas no solo dominarán la próxima ola de innovación, sino que lo harán con márgenes aún mayores, un crecimiento acelerado y sin competencia significativa. Este no es un escenario probable, es un milagro económico. Tomemos el ejemplo de Nvidia. Una empresa extraordinaria, sin duda. Se ha convertido en el proveedor dominante de chips de IA y su tecnología es esencial para entrenar modelos avanzados. Pero su valoración actual implica que no solo mantendrá su dominio, sino que duplicará o triplicará sus ingresos en los próximos años, sin que surjan competidores dignos. La historia nos enseña que esto rara vez sucede. Intel alguna vez fue considerada invencible en el mercado de chips. Cisco dominó las redes como Nvidia domina la IA en la actualidad. Ambos vieron caer sus acciones a medida que surgió la competencia y se redujeron los márgenes. ¿Puede Nvidia ser diferente? Tal vez. Pero pagar hoy por un futuro que aún no se ha materializado, y que tal vez nunca se materialice exactamente como imaginamos, es una apuesta, no una inversión. Y no se trata solo de las empresas de hardware. Los gigantes del software también operan como si el crecimiento exponencial fuera una garantía. Pero mire el caso de Adobe. Una empresa fantástica, con productos esenciales para creadores de contenido y empresas. Su modelo de suscripción es sólido, su base de clientes es leal y tiene una posición casi monopólica en varios segmentos. Sin embargo, incluso con todo esto, su valoración actual supone que podrá crecer a tasas que desafían la lógica de la escala. Cuando una empresa ya gana más de $20,000 millones al año, cada punto porcentual de crecimiento adicional requiere miles de millones en nuevos ingresos. No es imposible, pero es cada vez más difícil. Lo mismo ocurre con las empresas de la nube. AWS de Amazon es un negocio espectacular, con altos márgenes y una posición dominante en el mercado. Pero su valoración actual implica que no solo mantendrá su liderazgo, sino que seguirá creciendo a un ritmo que haría envidiar a una startup. La realidad es que el mercado de la nube está madurando.
La competencia está aumentando, los precios están cayendo y los márgenes, aunque todavía elevados, están bajo presión. No estoy diciendo que estas empresas no valgan nada, valen mucho. Lo que digo es que el precio que estamos pagando hoy por ellos no refleja los riesgos inherentes a cualquier negocio, por excepcional que sea. Y aquí está el punto que muchos inversores olvidan: el mercado no valora lo que una empresa puede hacer, sino lo que es probable que haga. Cuando compras una acción a 50 veces las ganancias, estás apostando a que la empresa no solo cumplirá las expectativas, sino que las superará consistentemente. Y la historia nos muestra que, la mayoría de las veces, las empresas no lo hacen. Puede que tengan años excepcionales, pero eventualmente el crecimiento se desacelera, la competencia aumenta y los márgenes se reducen. Es la naturaleza del capitalismo. Ahora, algunos dirán, pero Warren, estás ignorando la inflación. Las tasas de interés son bajas, el dinero es barato y las empresas pueden crecer más rápido que en el pasado. Es cierto que el entorno de bajos tipos de interés ha permitido a las empresas asumir más riesgos e invertir en crecimiento. Pero eso no cambia las matemáticas fundamentales de la inversión. Si paga un precio demasiado alto, incluso en un entorno de tipos de interés bajos, sus rendimientos serán mediocres. Y cuando las tasas de interés aumentan, como inevitablemente sucede, los activos que parecían baratos a tasas de interés del 2% se vuelven caros al 5%. Otro argumento común es que esta vez es diferente. La gente señala la perturbación causada por la IA, la globalización y la digitalización de la economía y dice que las viejas reglas ya no se aplican. Pero las viejas reglas no tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con las matemáticas. Y las matemáticas no cambian. Si paga 100 veces las ganancias de una empresa, está asumiendo que crecerá a tasas que muy pocas empresas en la historia han podido sostener. E incluso aquellos que lo hicieron, como Microsoft en la década de 1990 o Amazon en la década de 2000, tuvieron periodos de ajuste brutal en los que no se cumplieron las expectativas. No estoy diciendo que estas empresas no sean grandes negocios. Ellos son. Lo que estoy diciendo es que las grandes empresas no son necesariamente grandes inversiones si su precio es incorrecto. Y hoy el precio está mal. No por una pequeña desviación, sino por un margen que hace casi imposible obtener rentabilidades satisfactorias a largo plazo. Por eso, en Berkshire actuamos con cautela. No estamos vendiendo nuestras posiciones porque pensemos que estas empresas van a fracasar. Estamos vendiendo porque creemos que hay mejores usos para nuestro capital. Y cuando digo mejores usos, no me refiero a apuestas especulativas ni a perseguir el próximo unicornio. Me refiero a oportunidades donde el precio refleja el valor intrínseco del negocio, donde hay un margen real de seguridad, donde no estamos pagando por un futuro que quizás nunca llegue. El mercado siempre ofrece oportunidades. Puede que no estén en las acciones más populares ni en las empresas más innovadoras. Pueden estar en sectores considerados aburridos, en empresas que no aparecen en los titulares, pero que generan flujos de caja consistentes y tienen precios razonables. Y cuando surjan estas oportunidades, y siempre suceden, queremos tener el capital disponible para aprovecharlas. Al fin y al cabo, invertir no se trata de predecir el futuro. Se trata de evaluar el presente con claridad y disciplina. Se trata de comprender que el precio que paga es el factor más importante para determinar su rentabilidad. Y se trata de tener la paciencia y el coraje para esperar las oportunidades adecuadas, incluso cuando todos los que te rodean corren en la dirección opuesta. La historia nos muestra que los mercados eventualmente se corrigen solos. No sabemos cuándo ni cómo, pero sí sabemos que las valoraciones excesivas no duran para siempre. Y cuando llegue la corrección, ya sea suave o abrupta, quienes pagaron precios razonables tendrán mucho menos que perder. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho, buscar valor donde otros no buscan, evitar pagar precios que no tienen sentido y mantener la disciplina que nos permitió construir Berkshire Hathaway durante décadas. Porque, al final, el éxito de una inversión no consiste en tener siempre la razón. Se trata de acertar en las decisiones que realmente importan. Y hoy, la decisión que importa es simple: no pagar más de lo que vale algo. Berkshire durante más de 2 décadas.
Conoce cada rincón de nuestro negocio, desde las operaciones industriales hasta los complejos detalles de los seguros. Él comprende la cultura que hemos construido aquí, la misma cultura que valora la paciencia, la prudencia y un enfoque a largo plazo. Y, lo más importante, comparte la misma filosofía de inversión que siempre ha guiado nuestras decisiones. Algunos pueden preguntarse si esta transición es una señal de que estoy perdiendo confianza en el futuro de la empresa. Nada podría estar más lejos de la verdad. Si no creyera que Greg es la persona adecuada para dirigir Berkshire, no habría recomendado su nombramiento. No solo es competente, él es excepcional. Y, al contrario de lo que mucha gente imagina, no me alejo de las inversiones. Seguiré involucrado en las decisiones más importantes, evaluando oportunidades y asegurando que la disciplina que nos trajo aquí permanezca intacta. Lo que cambia es el funcionamiento diario. Greg asumirá la responsabilidad de las adquisiciones, negociaciones y gestión de nuestro negocio. Ha estado haciendo esto durante años, pero ahora tendrá la autoridad final. Y eso es bueno. Porque, al fin y al cabo, Berkshire no se trata de una sola persona. Nunca lo fue. Se trata de un sistema que valora la integridad, la independencia y la capacidad de decir no cuando el precio no tiene sentido. Y hablando de precio, permítanme dejar clara una cosa, mi salida como CEO no cambia de ninguna manera nuestra forma de invertir. Continuaremos comprando solo cuando el valor justifique el costo. Seguiremos evitando las modas pasajeras y la especulación. Y, sobre todo, seguiremos priorizando la seguridad del capital por encima de las promesas de rendimientos extraordinarios. Algunos podrían pensar que con este cambio Berkshire se volverá más agresivo o más conservador. La respuesta es simple, no cambiaremos. Porque nuestra estrategia no se basa en quién manda, sino en principios que han resistido el paso del tiempo. Principios como nunca pagar más de lo que vale algo, nunca depender de una única fuente de ingresos y nunca subestimar el poder de la paciencia. Y es exactamente por eso que, incluso con todas las transformaciones que vemos en el mundo, desde la inteligencia artificial hasta los cambios en el escenario fiscal, nuestra postura sigue siendo la misma. No nos dejamos llevar por la euforia. No nos asusta el pesimismo. Seguimos enfocados en lo que realmente importa, empresas sólidas, precios justos y la certeza de que, en el largo plazo, el valor siempre prevalece. Esto no significa que ignoremos las innovaciones. De lo contrario. Reconocemos que la tecnología está redefiniendo industrias enteras. Pero también reconocemos que, para los inversores, lo que importa no es solo el potencial de una idea, sino el precio pagado por ella. Y ahí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Están encantados con el futuro y se olvidan de calcular el presente. Berkshire no cometerá ese error. Nunca comprometido. Y no empezará ahora. Porque, al fin y al cabo, invertir no se trata de predecir el futuro. Se trata de comprender el presente y tener la disciplina para actuar solo cuando las probabilidades estén a tu favor. Y eso es exactamente lo que seguiremos haciendo. Economías enteras de la noche a la mañana. La polarización política ha alcanzado niveles que muchos consideraban impensables y las tensiones geopolíticas han reavivado los temores de un conflicto a escala global. Aún así, el mercado de valores estadounidense no solo se recuperó, sino que alcanzó niveles récord. No porque los problemas hayan desaparecido, nunca desaparecen, sino porque la capacidad de adaptación e innovación de este país es mayor que cualquier crisis que se le enfrente. Estados Unidos tiene una característica única, se reinventa. Cuando los ferrocarriles dominaron el transporte, aparecieron los automóviles. Cuando el petróleo parecía irreemplazable, la tecnología creó alternativas. Cuando la industria tradicional languideció, surgió Silicon Valley. Y cuando la pandemia paralizó al mundo, empresas como Apple, Amazon y Microsoft no solo sobrevivieron, prosperaron porque entendieron que el futuro no espera a nadie. Este es el poder de un sistema que recompensa la meritocracia, que protege la propiedad intelectual y que permite que las ideas, por audaces que sean, encuentren el capital para florecer. No digo que el camino siempre será lineal. Habrá baches, reveses y momentos en los que hasta los más optimistas dudarán.
Pero la historia nos enseña que, a largo plazo, el progreso siempre prevalece. Y por eso, incluso frente a valoraciones exageradas en determinados sectores, Berkshire mantiene su fe inquebrantable en Estados Unidos. No como un acto de fe ciega, sino como una conclusión basada en hechos. Desde 1776, este país ha enfrentado guerras, depresiones, pandemias y divisiones internas y, sin embargo, con cada generación, los niveles de vida han mejorado, la esperanza de vida ha aumentado y las oportunidades se han multiplicado. Esto no significa que debamos ignorar los riesgos. Al contrario, es precisamente porque creemos en el potencial de Estados Unidos que nos negamos a pagar precios inflados por él. Un inversor inteligente no apuesta contra el futuro, simplemente se niega a pagar un precio que el futuro no justifica. Y por eso, mientras otros se dejan llevar por la euforia, nosotros nos centramos en lo que realmente importa, comprar buenos negocios a precios razonables, mantener la liquidez para aprovechar las oportunidades y nunca, jamás, confundir suerte con habilidad. Greg Abel lo entiende perfectamente. No necesita demostrarle nada a nadie. No es necesario hacer grandes movimientos para impresionar a Wall Street. Su misión es sencilla: preservar lo que funciona y asignar capital con la misma disciplina que siempre ha guiado a Berkshire. No desperdiciará recursos en modas pasajeras o adquisiciones solo para alimentar su ego. Hará lo que siempre hemos hecho nosotros y lo que siempre ha funcionado: dejar que el tiempo y el interés compuesto trabajen a nuestro favor. En cuanto al mercado, no sé qué pasará en los próximos meses o años. Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura: las leyes de las matemáticas y la economía no han sido derogadas. Si paga demasiado por un activo, sus rendimientos serán mediocres, sin importar cuán brillante sea el negocio. Y si ignoras los signos del exceso, acabarás pagando el precio. Berkshire no cometerá ese error. Nunca comprometido. Y no empezará ahora. Porque, al fin y al cabo, invertir no se trata de tener la razón todo el tiempo. Se trata de tener razón cuando más importa y evitar pérdidas innecesarias cuando otros se dejan llevar por las emociones. Y eso es exactamente lo que seguiremos haciendo. Mentalidad, y es por eso que dormimos tranquilos mientras otros se agitan con cada fluctuación del mercado. El tiempo es el mayor aliado del inversor paciente. No solo suaviza los altibajos, sino que revela la verdadera naturaleza del negocio. Un negocio promedio comprado a un precio justo puede generar retornos sólidos a lo largo de los años, mientras que un negocio excepcional comprado a un precio exorbitante se convierte en una trampa disfrazada de oportunidad. La historia está llena de ejemplos: imperios construidos en décadas colapsaron en meses porque alguien confundió crecimiento con valor. No cometimos ese error. Nunca confundimos movimiento con progreso. Y cuando hablamos de progreso, no nos referimos solo a números en una pantalla. Hablamos de empresas que mejoran vidas, que resuelven problemas reales, que crean algo duradero. La tecnología, por disruptiva que sea, no cambia esta verdad fundamental: una empresa solo es valiosa si puede mantener su ventaja competitiva cuando pase la euforia. Muchos de los unicornios de hoy serán notas a pie de página mañana, no porque sus ideas fueran malas, sino porque sus modelos no resistieron la prueba del tiempo. Lo hemos visto antes y lo volveremos a ver. Esto no significa que debamos evitar la innovación. Significa que debemos evaluarla con los mismos criterios que aplicamos a cualquier otra inversión: beneficio, ventaja duradera, gestión competente. No nos dejamos seducir por narrativas brillantes ni por modas pasajeras. No compramos promesas, compramos resultados. Y los resultados, en el mundo empresarial, se miden en dólares, no en me gusta, descargas o proyecciones optimistas. Para el inversor individual, la lección es aún más sencilla: la disciplina vence al genio. No es necesario ser el más inteligente de la sala. No es necesario adivinar cuál será el próximo gran acontecimiento. Solo se necesita paciencia, coherencia y humildad para reconocer que el mercado, en el corto plazo, es un casino, pero en el largo plazo, es una balanza que pesa el valor. Aquellos que compran buenos activos y los conservan durante décadas, a pesar del ruido, casi siempre salen ganando.
Quien intenta bailar con la música del momento, la mayoría de las veces, acaba pisándose sus propios pies. Berkshire no es diferente. Continuaremos haciendo lo que siempre hemos hecho, asignar capital basándose en hechos, no en emociones, buscar valor, no popularidad, pensando en décadas, no en trimestres. Cuando el mercado esté eufórico, seremos cautelosos. Cuando entre en pánico, estaremos atentos. Y cuando todos estén distraídos, estaremos listos. Porque, al fin y al cabo, invertir no se trata de predecir el futuro, sino de estar preparado para él, sea cual sea. Y esta preparación comienza con una simple pregunta: ¿qué estás dispuesto a pagar por la certeza de que mañana será mejor que hoy? Sabemos nuestra respuesta. ¿Y tú? Y Nvidia no son solo empresas, son fuerzas gravitacionales que atraen billones de dólares de capital a sus órbitas, no por mérito intrínseco sino por inercia. El mercado ha dejado de ser una subasta de negocios para convertirse en un espejo distorsionado de la popularidad. Y cuando la popularidad dicta los precios ya no reflejan valor. Este no es un juicio moral. Es una fría comprensión. Cuando el dinero fluye ciegamente hacia los índices, las acciones suben no porque los negocios hayan mejorado, sino porque el dinero tiene que ir a alguna parte. Y donde va el dinero, van los precios, hasta que ya no lo hacen. Porque tarde o temprano la realidad siempre pasa factura. Y a la realidad no le importa el tamaño de una empresa, su capitalización bursátil o cuántos fondos pasivos la incluyen en sus carteras. A la realidad solo le importa una cosa: si los beneficios justifican el precio. Mire lo que pasó con las acciones tecnológicas en la década de 2000. En aquel momento, la gente también creía que las reglas habían cambiado. Que Internet fue una revolución tal que los múltiples ya no importaban. Que las empresas sin beneficios, sin ingresos constantes, sin un camino claro hacia la rentabilidad, valían miles de millones simplemente porque tenían un com en su nombre. Y luego, cuando la música cesó, los inversores descubrieron que los múltiplos infinitos no son sostenibles, ni siquiera para las mejores ideas. Hoy, el mercado parece haber olvidado esta lección. Las acciones de tecnología cotizan a múltiplos que, en muchos casos, solo tendrían sentido si estas empresas crecieran a ritmos imposibles durante décadas. Y, sin embargo, los inversores actúan como si el crecimiento estuviera garantizado. Como si la competencia no existiera. Como si los gobiernos nunca fueran a regular. Como si los ciclos económicos hubieran sido abolidos. Pero la historia no se repite, rima. Y esta rima es clara: cuando los precios se desconectan de los fundamentos, la corrección no es una posibilidad. Es una certeza. Esto no significa que estas empresas sean malas. Nada de eso. Muchos de ellos son extraordinarios, con modelos de negocio resilientes, ventajas competitivas duraderas y equipos de gestión excepcionales. El problema no son ellos, sino el precio que el mercado está dispuesto a pagar por ellos. Y cuando paga demasiado incluso por la mejor oferta del mundo, el rendimiento que recibe será inevitablemente mediocre. Por eso en Berkshire seguimos una regla sencilla: nunca pagamos un precio que requiera un milagro para justificarse. No necesitamos milagros. Necesitamos empresas sólidas, con flujos de caja predecibles, gestionadas por personas honestas y competentes, negociadas a precios que ofrezcan un margen de seguridad. Y si esas ofertas no están disponibles a precios razonables, nos quedamos con el dinero. Porque el dinero inactivo no es dinero perdido, es munición para el momento en que el mercado finalmente despierte a la realidad. Y ese momento siempre llega. A veces es una crisis geopolítica. Otros, una recesión. O un cambio regulatorio. O simplemente el agotamiento de una narrativa de mercado que ya no convence a nadie. No sabemos cuándo será eso. No sabemos qué lo desencadenará. Pero sabemos que cuando eso suceda, los precios bajarán. Y cuando caigan, estaremos listos. Porque invertir no se trata de tener siempre la razón. Se trata de tener razón cuando importa. Y lo que importa no es lo que haga el mercado en los próximos 3 meses, sino lo que haga la empresa en los próximos 10 años. Se trata de resistir la tentación de seguir a la manada cuando ésta corre hacia un acantilado.
Se trata de tener la disciplina para decir no cuando todos los que te rodean gritan sí. Se trata de comprender que el riesgo real no es perder dinero en una acción que se desplomó, sino perder la oportunidad de comprar algo extraordinario a un precio extraordinario porque estaba ocupado persiguiendo la última moda. Y es por eso que, incluso con más de 150.000 millones de dólares en efectivo, no nos sentimos presionados a actuar. Porque sabemos que la paciencia es el arma más poderosa de un inversor. Y que, a largo plazo, el mercado siempre ofrece oportunidades para quienes estén preparados. No necesitamos adivinar el futuro. Solo tenemos que esperar a que nos llegue. Entonces, para aquellos de ustedes que están ansiosos, que se preguntan por qué no compramos más, tengo una pregunta: ¿qué preferirían, una cartera llena de acciones que subieron porque todos las compraron, o una cartera llena de efectivo, lista para comprar las mejores empresas del mundo cuando el mercado finalmente ofrezca un descuento? Elegimos la segunda opción. Siempre elegimos. Porque, al fin y al cabo, el éxito de la inversión no se mide por cuánto se gana en un año de euforia, sino por cuánto se conserva y se multiplica a lo largo de toda la vida. Y esa es la diferencia entre especular e invertir. Entre seguir a la multitud y generar riqueza. Entre ruido y señal. Entre lo fácil y lo correcto. Es posible que el mercado siga subiendo durante más tiempo del que cree. Incluso puede parecer que las reglas han cambiado para siempre. Pero las reglas no cambian. Las matemáticas no cambian. Y la historia, aunque no se repite, siempre encuentra la manera de recordarnos sus lecciones. Así, mientras otros se distraen con el brillo de las últimas modas, nosotros seguiremos centrados en lo que realmente importa: negocios reales, con beneficios reales, negociando a precios reales. Porque al final, eso es lo que construye fortunas duraderas. No apuestes. No exageres. No promesas vacías. Solo valor. Y paciencia. Siempre paciencia. Décadas de estudiar mercados y todavía hay sectores enteros que preferiría evitar. Porque el verdadero peligro no es lo que no sabes, sino lo que crees saber, y estás equivocado. Y aquí está la incómoda verdad: la mayoría de los inversores no tienen un círculo de competencia definido. Compran acciones de empresas cuyos modelos de negocio no pueden explicar en una frase. Invierten en sectores que no entienden, simplemente porque todos los demás lo hacen. O peor, siguen los consejos de personas influyentes que apenas saben cómo se escribe balance. Esa es una receta para el desastre. Pero hay una salida. Y comienza con una simple pregunta: ¿entiendes realmente cómo gana dinero esta empresa? Si la respuesta no es un sí inmediato y seguro, lo mejor es seguir adelante. Porque a largo plazo, el mercado no perdona a quienes apuestan a oscuras. Recompensa a quienes operan con claridad, incluso si eso a veces significa quedar fuera del partido. Y hablando de partidos, recuerde, los mercados son cíclicos, pero la naturaleza humana no lo es. La euforia de hoy será el arrepentimiento de mañana. La codicia que te hace comprar en la cima será reemplazada por el miedo que te hace vender en la base. Así es como funciona. Siempre lo fue. Siempre lo será. Entonces, cuando todos corran en la misma dirección, pregúntese: ¿qué sé yo que ellos no sepan? O mejor dicho, ¿qué estoy dispuesto a perder que ellos no lo estén? Porque al fin y al cabo, el éxito no surge de seguir a la multitud. Se trata de tener el coraje de hacer lo contrario cuando todos están equivocados y la disciplina para mantener el rumbo cuando todos dudan. Y esta disciplina no es algo que se puede improvisar. Se basa en hábitos. Con la rutina de analizar balances en lugar de titulares. Con la paciencia de esperar meses, años, a veces décadas, por una oportunidad que valga la pena. Con la humildad de admitir un error y corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. He visto inversores brillantes arruinados por un solo momento de arrogancia. He visto a otras personas de inteligencia promedio acumular fortunas simplemente siguiendo reglas simples y sin romperlas nunca. La diferencia entre ellos no era el coeficiente intelectual. Fue el temperamento. Entonces, si desea generar riqueza duradera, comience por ahí. No con gráficos. No con fórmulas mágicas.
No con la promesa de hacerse rico rápidamente. Comience con lo único que nadie puede quitarle, su autocontrol. Porque, al final, el mercado no es un juego de cartas marcadas. Es una prueba de carácter. Y los únicos que ganan son aquellos que juegan según sus propias reglas, no las del casino. Durante décadas, diciéndole a la gente que no entiendo la tecnología. Y esta confesión me salvó de muchos desastres. Los inversores de la burbuja de las .com que pensaban que lo tenían resuelto, cuando en realidad no tenían idea de lo que estaban haciendo, fueron los que lo perdieron todo. Pero aquí hay otra lección, igual de valiosa, la importancia de leer y aprender sin parar. He pasado la mayor parte de mi vida estudiando minuciosamente informes anuales, publicaciones comerciales, periódicos, libros de negocios, inversiones, historia y biografías. La lectura es mi brújula. Así conozco empresas y sectores. Así me mantengo al día de los cambios en la economía. Así es como sigo evolucionando como inversor, incluso después de 6 décadas de práctica. Y recomiendo a todos que hagan lo mismo. No solo libros de inversión, aunque son esenciales. Lea la historia para comprender cómo se desarrollaron los acontecimientos económicos del pasado. Lea biografías de líderes empresariales para descubrir qué los motiva. Lea periódicos y revistas para mantenerse al día con lo que sucede en el mundo. Cuanto más lees, más conexiones estableces entre información aparentemente desconectada. Empiezas a ver patrones que otros ignoran. Desarrollar una intuición más precisa sobre qué empresas tienen posibilidades de prosperar y cuáles están condenadas al fracaso. Charlie Munger solía decir que no era un inversor, sino un coleccionista de modelos mentales. Tenía modelos de física, biología, psicología y economía, y los aplicó a problemas de inversión. Este enfoque multidisciplinario le proporcionó conocimientos que los analistas puramente financieros nunca tendrían. Intenté seguir el ejemplo de Charlie a mi manera. Puede que no tenga el mismo conocimiento que él, pero traté de aprender de tantas fuentes como fuera posible. El panorama de la inversión siempre está cambiando y la única forma de seguir siendo competitivo es nunca dejar de aprender. Finalmente, dejo una reflexión sobre el legado. A los 95 años, pienso en esto más que nunca antes. ¿Qué dejaré atrás cuando me vaya? ¿Qué pasará con Berkshire cuando yo ya no esté aquí? La respuesta honesta es que no lo sé. Nadie puede predecir el futuro con certeza. Pero hice todo lo que estuvo a mi alcance para preparar la empresa para un éxito continuo. He elegido un sucesor, Greg Abel, que comparte mis valores y mi enfoque. He construido una cultura que valora la integridad, el pensamiento a largo plazo y los intereses de los accionistas. He creado una cartera de negocios que generan un flujo de caja sólido y tienen ventajas competitivas duraderas. Que Berkshire tenga tanto éxito en los próximos 60 años como lo ha tenido en los últimos 60 depende de muchos factores, algunos de ellos fuera del control de cualquiera. Pero creo que la base es sólida. Creo que los principios son correctos. Y creo que los inversores pacientes y disciplinados seguirán siendo recompensados. Mi esperanza es que la gente me recuerde no solo por los beneficios que generamos, sino también por la forma en que los logramos. Construimos Berkshire tratando a los accionistas como socios. Ser honestos acerca de nuestros errores. Rechazar atajos o soluciones fáciles. Demostramos que es posible tener éxito en los negocios sin comprometer la integridad. Si este enfoque sobrevive después de que yo me haya ido, consideraré mi vida bien vivida. Por eso me mantuve alejado de las acciones tecnológicas, no porque tema el futuro, no porque no crea en Estados Unidos, no porque piense que son malos negocios, sino porque los precios ya no tienen sentido. Porque prefiero mantener el efectivo con un rendimiento del 4% en lugar de comprar acciones con múltiplos que presuponen rentabilidades poco realistas. Porque quiero que Berkshire esté preparado cuando inevitablemente surjan oportunidades. Ese es el enfoque de Warren Buffett. Funcionó durante 6 décadas. Y seguirá funcionando para muchos más. Gracias por escuchar. Y recuerde, el mercado de valores es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente. Ser paciente.